Vamos a compartir una palabra. Voy a pedirle que tome allí su asiento y abra su Biblia en el libro de Esdras. Gloria a Dios. Cuando estudiaba sobre el libro de Esdras, podía contemplar situaciones que pasaron en aquel tiempo que son muy parecidas a las cuales hoy por allí tenemos que atravesar. Escuche, es importante que atendamos lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta tarde. Lo que pasó con Esdras fue muy significativo para nuestros días hoy. Poder descubrir el corazón de un Dios tan bueno y poder descubrir la intención de Dios, despertando el corazón de reyes, despertando el corazón de su pueblo para poder realizar la voluntad, su voluntad, amén. Y sabe que nosotros, como recién cuando orábamos, fuimos trasladados, dice la Biblia, de las tinieblas a habitar en su luz. Y caminando en su luz, caminando en sus caminos, por allí caemos en errores de conductas que tienen que ver con levantarnos como aquellos que edifican ahora la morada, aquellos edificadores, hombres, mujeres, jóvenes, que la intención es levantarme como el que edifica ahora. Por tantos años en el mundo, estar sujeto a una naturaleza humana, esclavos del pecado. Por tantos años fuimos a aquellos que se dedicaron a destruir, a derrumbar familias, relaciones, hogares. Y fuimos trasladados, dice la Escritura, de las tinieblas a habitar en la luz. Y sí, recibimos esa vida maravillosa que es la vida de Dios, caminamos con Él. Empezamos a transitar aquellos primeros pasos, pero pasó el tiempo y empezamos a caer en cosas muy parecidas, en las cuales transitábamos en aquella vida sin Dios. Y aquellos que tenían que ser los que edificaban su casa con palabras, empezaron a ser aquellos que a través de sus declaraciones, de sus palabras, destruían hogares, estando dentro de la iglesia, pero en las situaciones íntimas del hogar, con declaraciones, con palabras, eran aquellos que destruían la casa. Los varones sacerdotes que el Señor nos instituye, el Señor nos pone como sacerdotes para llevar adelante un altar, para llevar adelante una relación con Dios. Fuimos los encargados en muchas situaciones de encender llamas en los hogares. En vez de levantarnos como aquellos que edifican, fuimos aquellos que destruyeron. En muchos hogares, los niños o los jóvenes crecieron viendo estas situaciones, que el que se tenía que levantar para edificar era el que se levantaba para romper. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios me lleva a hablar de esto? Es porque el Señor en esta tarde quiere levantar a aquellos padres de familia que se van a disponer a edificar. Diga conmigo, a edificar.
quiere levantar a aquellas mujeres que van a tomar la actitud de levantarse a edificar. Diga conmigo, a edificar. Quiere levantar una juventud encargada de edificar. El Señor quiere en esta hora llenarnos, tocar nuestro espíritu, tocar nuestras vidas, para que pase algo poderoso, como ocurrió en el tiempo de Esdras, y que hoy lo podamos vivir y levantarnos a edificar morada. Domingo pasado se habló algo muy poderoso desde este lugar, y se habló de la importancia que tenía para el pueblo judío el haber levantado la casa al Señor. David, el rey David, le da a su hijo Salomón el plano para que él pueda edificar la morada a Dios. Una vez terminada la casa, la morada de Dios, ese lugar donde él iba a habitar, Salomón se levanta y empieza a hacer declaraciones impresionantes de lo que significaba esta casa, no solamente para él, sino ahora para el pueblo. El significado que tenía para todo el pueblo que esta casa haya sido edificada. Y empezó a declarar Salomón la importancia para aquellos que están dentro y cometen errores, cometen pecados. Si se volvieren, dice, y miraren o invocaren sobre esta casa, o el extranjero, si se volviere e invocare y sus oraciones llegaren a esta casa. Y así empezó Salomón a declarar los beneficios de haber edificado la casa, de que esa casa ahora ya sea algo real para ellos. Era algo real, Dios estaba en ese lugar. Y dice la Escritura que el nombre, el brazo y la mano de Dios estaban en esa casa. Para aquellos que leen la Escritura, no hubo nadie que pueda levantarse a poner conflicto. Nadie permaneció en pie cuando se levantaron a confrontar su nombre. Nadie pudo con su mano o con su brazo. El Señor estaba otorgando un poder invencible a esa casa. Pero pasó algo en el pueblo. Y dice que por cuanto ellos pecaron de una manera tan deliberada, pasó muchos años y fueron entregados en cautividad. Y aquel lugar que un momento se escuchaban las danzas, la música, la alegría, aquel lugar que en un momento gozaba de los beneficios de un Dios tan bueno, aquel lugar en donde el pueblo tenía que gozarse entre ellos y ver las manifestaciones de Dios tan visibles, se transformó en un lugar asolado. Ya Dios no estaba en ese lugar. Y esa gente que en un momento gritaba con júbilo, con alegría, por consecuencia de vidas de pecado, de amar el pecado y de dejar a Dios, fueron esparcidos por todo lugar. Y muchas naciones vinieron y se enseñorearon de ellos y fueron llevados cautivos para vivir como esclavos, en donde su voz, su voto, o el poder de decisión ya no existía para ellos. Y pasaron muchísimos años ellos viviendo como esclavos, el oprobio de vivir como esclavos, y viendo a sus mujeres siendo estropeadas y siendo vejadas, y vivir con esa sensación de dolor, de angustia, de no poder hacer nada porque estaban esclavos. Yo creo que más de una vez
recordaron aquellos tiempos. Yo creo que más de una vez pudieron recordar aquellos tiempos en donde gozaban de una libertad plena, en donde gozaban de la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta para nosotros. Y yo creo que pudo haber escuchar más de un lamento. Pero cumplidas las semanas, y eso quiero hablarles hoy. Y yo quiero declararles que el tiempo de la cautividad ya se terminó. Y yo quiero poner palabra en esta tarde y declararte que el tiempo de la cautividad llegó a su fin. El tiempo de la cautividad, aquello que te mantenía cautivo, esclavo, aquello que se enseñoreó de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, ese tiempo ya se terminó. Es que yo creo que hay mucha gente que por no entenderlo, están dentro y viven en el momento de esa ruptura de la cautividad, pero viven pensando que están cautivos. Yo creo que el tiempo de la cautividad se terminó. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor le pone fin a eso que te mantuvo cautivo por tantos años. Yo creo que si estás en este lugar gozándote en medio de su pueblo, no es para que vivas cautivo, no es para que vivas esclavo o preso, no es para que vivas en el tormento de ver que otros se gozan, de ver que otros viven las promesas de Dios en sus cumplimientos y para usted no, o para su familia no. El Espíritu de Dios me hablaba por la tarde y me decía que le transmita al pueblo el tiempo de la cautividad. Ya se terminó. ¿Sí, amén? Y pasó esto con ellos. Capítulo 2 dice que el Espíritu de Dios toca el corazón de un rey pagano, Ciro. Y tocado Ciro por Dios, porque Dios toca el corazón más duro, puede ablandar el corazón más blindado, porque es Dios, amén. Y cumplido el tiempo, Ciro hace un decreto que todos aquellos pertenecientes al pueblo judío, todos aquellos que habían sido esparcidos, ahora el rey ponía decreto que se los dejara en libertad. Y ahora el tiempo de la cautividad para ellos se había terminado. Y empezaron a descolgarse de a montones de distintas naciones, con la felicidad, con la alegría de que su Dios había cumplido las promesas. Ya el tiempo de la cautividad se había terminado. Ahora solo restaba correr a su lugar. Ahora solo restaba que tomaran la actitud de correr y de venir a reunirse como una vez. Hacía tanto tiempo atrás ellos se reunían y se empezaron a descolgar de un lugar, de otro y de otro, familias enteras. ¿Saben lo que era gustar el precio de ahora ser libres? Yo por ahí, cuando estoy orando, le doy muchas gracias a Dios porque Él nos rescató de un momento de oprobio, de estar esclavos del mundo. Y por allí me causa tristeza ver a gente que no valora el precio de la libertad. El precio de hoy ser libres. El precio de hoy ser libres. Amén. Y de una manera insistente querer vivir en esa esclavitud. Querer vivir en el dolor de la esclavitud. Y por allí desestimar el valor de lo que era la libertad. Para ellos fue tremendo ese momento. Cuando aquellos gobernantes se acercaban y podían dar la orden a aquellos que pertenecían al pueblo. Ahora agarren sus cosas y váyanse. Y vuélvanse a su tierra, vuélvanse. Cada uno se empezó a volver a regresar.
Y este rey les dio todo, les dio dinero, les dio provisiones, les dio materiales. Entonces Esdras, en un papel tan importante, empezó a recibir estas familias que venían del norte, del sur, del este, del oeste. Y ahora empezó a ordenar, porque Dios trabaja dentro del orden, amén. Y empezó a ordenarlos por familias. Y empezó a revisar los registros de las casas paternas. Y empezó a dividirlos en grupos. Aquellos que pertenecían a una tribu, a otra tribu, y así fue haciendo. Tomando el registro, fue ordenándolos. Y una vez que fueron todos ordenados, dice la Escritura que había un grupo de gente que no se les encontró, no había, sus nombres no estaban en el registro de los padres. Y dice la Escritura que fueron excluidos del sacerdocio. No pudieron oficiar más el sacerdocio. Y esto lo venimos comentando en reuniones pasadas, de poder saber en este tiempo, hermanos, que dice la Escritura que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mucha gente cree que es el amor producto del sentimiento humano. No, diga conmigo, no. Porque Dios es amor. Amor no es sentimiento humano. Una cosa es tener afecto y otra cosa es tener amor. Amor tiene aquel que tiene a Dios, porque Dios es amor. Por haberse aumentado la maldad, la vida de Dios, que está en la vida de cada creyente, se va a apagar, va a ser retirada. Y sabe, yo me gozo porque uno puede caminar y escuchaba predicaciones de una gente en Salta y ellos hablan de la legalidad o de ser legales en Dios. Cuando uno pertenece a la casa, a una casa ministerial que tiene padres ministeriales, uno camina en la legalidad de Dios. Uno puede transitar y vivir seguro. Uno puede echar raíces en un lugar que es legal, que está aprobado por Dios. ¿Sí, amén? Y decíamos en reuniones pasadas que para este último tiempo, aquellos que caminan en la ilegalidad, aquellas familias o ministerios que surgen de divisiones, o ministerios que surgen porque se enojaron con tal o con cual, y se fueron, y por tener el don o el talento de saber hacerlo, se reúnen con familias en distintos lugares, pretendiendo llamarse casa de Dios. El sacerdocio de ellos va a ser quitado. ¿Sí, amén? Y esas familias van a ser insertadas en las casas paternas que tienen verdaderamente registro. Así que eso es lo que estaba viviendo Esdras en ese tiempo. Y empezaron a edificar, diga conmigo, empezaron a edificar. Capítulo 3 del libro de Esdras. Empezaron a edificar, escuche, se reunieron ellos, dice la Escritura, como un solo hombre. Había un solo sentir, había una sola idea, había un solo propósito. Ya no era la idea de uno, de otro, ya era la idea del pueblo, era la idea conjunta de levantarse a edificar primeramente la morada, primeramente la casa de Dios. Se levantaron a edificar casa de Dios todos ellos. Se levantaron primero por la casa de Dios. Antes que por sus casas, empezaron por la casa de Dios. Y empezaron a activarse. Dice la Escritura que se activaron. ¿Sí, amén? Yo muchas veces veo que por allí hay personas
que no están activadas, que no se activan a edificar, que no estamos entendiendo el tiempo que hoy nos toca vivir como gente de Dios, en los discipulados, poder levantarme a edificar, no a entretener, no a contenerlos desde el entretenimiento. Ser aquel discipulador que se levanta a edificar. Ser aquel padre de familia que cada mañana se levante a tener su altar para que la vida de Dios ahora esté en ese sacerdote que se levante a edificar, no con obras de madera, de hojarasca, de heno, como dice Corintios, sino con obras de oro, de piedras preciosas, con obras de plata, poder levantarnos a edificar con la vida verdadera de Dios, no con una vida que entretiene, no con un evangelio que entretiene, no edificar en base a imponer cosas, no. Poder levantarnos a edificar, poder ser aquella voz que edifica en nuestro hogar con una vida que respalda esa edificación. Y poder edificar mi familia, ser el profeta para mis hijos, ser el profeta para mi esposa, ser aquel varón que se levanta para edificar el hogar, hermano mío, porque desde el hogar va a empezar a esparcirse esa vida de Dios. Cada hogar levantado, cada hombre, mujer que se levante para edificar morada en su hogar primeramente, va a ser la esperanza para ese barrio, para esa localidad. Pero si aquellos encargados de edificar no quieren edificar, la voluntad de Dios era que ellos se levantaran a edificar. Diga conmigo, fueron activados. Levante su mano y diga, yo quiero ser activado en la obra de Dios. Levante su mano, téngala un momento en alto, diga, yo quiero ser activado. Yo quiero ser activado en la vida de Dios. Yo quiero ser activado para ser aquel hombre, mujer que se levante para edificar morada primeramente en mi casa, en la iglesia, en los discipulados. Que cada casa de buenas noticias, yo sea el que se levante para edificar. Si tengo que ir a una casa de buenas noticias, no voy a ir con una prédica que ya la tengo estudiada. Voy a ir con la vida de Dios. Voy a ir con la vida incontaminada. Voy a ir con la vida que puede levantar, que puede sanar, que puede reparar, que puede restaurar una casa, un hogar. Entonces cuando yo esté allí edificando en esa casa, verdaderamente la vida de Dios va a comenzar a fluir. Ese barrio se va a empezar a iluminar. No producto de alguien que sabe hacerlo, sino producto de alguien que se levanta para edificarle morada. Y él que es fiel y que ve que su morada está siendo edificada, va a venir con su brazo, con su nombre, con su mano, para que en esa casa ocurran milagros, prodigios, maravillas. Levántese a edificar en esta hora. ¡Oh! En esta bendita hora pueda poner el Señor en nosotros la responsabilidad que estaba en ellos para edificar. Número uno, le dieron valor a ser libres. Pudieron caminar esos años de esclavitud, ya no querían hacerlo más. Los varones podían ver cómo a sus mujeres las vejaban, a sus niñas, a sus hijas, a sus jóvenes. Porque usted no se piense que siendo esclavos en otra nación iban a respetar las mujeres de ellos. Número uno, le dieron valor a la libertad. Número dos, asumieron la responsabilidad que ahora Dios lo iba a hacer a través de ellos. Asumieron la responsabilidad de entender que el Señor pone un diseño en una casa paternal para que el pueblo se levante con la intención de ser responsables, de ser activados,
para entender que por medio nuestro, hermanos, el Señor puede edificar. ¿Sí, amén? Se levantaron a edificar y dice que pusieron la gente que cantaba y que tocaba instrumentos, y en medio de esa alabanza y de esa adoración, llenos de gozo, estaban felices, estaban edificando la casa de su Dios. Ahora ese Dios tan poderoso iba a habitar de nuevo en medio de ellos. Se habían terminado los años de dolor y de angustia. Ahora ellos podían vislumbrar años de gozo para ellos, para sus hijos. Se levantaron por alguien, uno de ellos llamado Zorobabel, y empezaron a edificar. Y ya cuando los cimientos ya estaban allí, los cimientos de la casa de Dios, empezaban a danzar, a cantar, a gozarse. Estaban felices de verdad. Estaban felices de verdad. Los cimientos estaban ya terminados. Aquellos viejos que recordaban aquella edificación lloraban. Los jóvenes gritaban de alegría. Ya el tiempo de la cautividad se había terminado. El tiempo de la edificación era tan real como esos cimientos que estaban palpando ellos. Tenían el material, tenían la aprobación. Ahora solo restaba comenzar a edificar. Mi pregunta es para este tiempo, que el mismo Dios nos dice: levántese a edificar, mi amigo. ¿Hasta cuándo vas a vivir con un hogar destruido? Levántate a edificar. Es un tiempo para no pensar en glorias pasadas. Es un tiempo para levantarnos a edificar, a dejar de quejarnos por lo que pude un día llegar a ser. Hoy el Señor está escribiendo con su misma mano y con su mismo una nueva historia para nuestra ciudad y para tu familia. Vas a pasarte el resto de tu vida pensando en glorias pasadas. Vas a pasarte el resto de tu vida festejando logros pasados, pero hoy viviendo en el oprobio de la esclavitud. O te vas a levantar con aquel, como ese Zorobabel, para edificar nuevamente. Vivieron la frustración de vivir en la esclavitud, pero ahora Dios, cumpliendo sus promesas, quebró el poder de la cautividad. Y ahora veían esos cimientos, estaban felices. Y en esa actitud de estar edificando, escuche que es importante. Dice, y cantaban capítulo 3, verso 11 del libro de Esdras, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. A ver cómo aclama el pueblo con gran júbilo. Quiero escucharlo, a ver. Vamos. Dale fuerte ese aplauso. Que se escuche el júbilo, vamos. Porque para siempre es su misericordia. Vamos, 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 vamos. Levántense, levántense. Levántese, júbilo, júbilo. El tiempo de la cautividad se terminó para tu casa y para tu familia. Celébralo, vamos, porque para siempre es su misericordia, porque su fidelidad es grande, porque Él no tiene límites. Porque aquellos que se levantan a edificar de nuevo, Él va a poner ese espíritu en nosotros. Aleluya. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos,
que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Tomemos asiento. No podían distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, dice. En ese momento que todo estaba lindo, que todo estaba bárbaro, que estaba empezando a cobrar sentido esa casa, en el capítulo 4, leamos juntos, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos, escuche, de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Está hablando que eran enemigos, pero fíjese como muchas veces cuando usted se determina a edificar, se levanta el enemigo y de una manera encubierta quiere intrometerse para frenar la obra del Señor. Y estoy hablando a los padres, a las mujeres, a las madres, a aquellos que están llevando adelante casas de buenas noticias, que desanimados han dejado de hacerlas. Eso es todo producto de un enemigo que no quiere que nosotros nos levantemos para edificar morada, y que siempre va a venir de una manera encubierta. Escuche, esos enemigos se acercan a Zorobabel y le decían: vamos a edificar contigo morada, porque también adoramos a Dios. Entonces Zorobabel les dice: no vamos a edificar con ustedes, porque Ciro dio el mandato que nosotros edifiquemos. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero decirles algo de parte de Dios en esta hora. Como dice el dicho vulgar, no todo lo que brilla es oro. No se crea que cualquier casa que tiene el rótulo de evangélicos son aquellos que se levantan a edificar. Tengamos cuidado, hermanos, porque sí entendamos que hoy está la aprobación sobre esta casa que se levanta como una casa legal en esta tierra, en esta ciudad de Villa María o en esta nación. Pero no todos se levantan a edificar. Entonces, para este último tiempo, tenga cuidado con quien usted se asocia. Tenga cuidado con la gente que va a querer asociarse con usted. En ese momento que Zorobabel le dice: no vamos a edificar con ustedes porque Ciro dijo que edifiquemos nosotros. Allí surgió verdaderamente lo que estaba en su corazón. Estos enemigos que fueron de una manera encubierta, haciéndose amigos, empezaron a dar cartas y a hacer cartas y enviarlas al rey Ciro nuevamente para decirles y para hablar mal de estos que se habían levantado a edificar. Esas cartas llegaron a las manos de Ciro y empezaron a criticar y estos decían: ¿lo vas a dejar que terminen la edificación? ¿No vas a poder cobrarles más tributo? Son un pueblo rebelde. Y empezaron a criticar y a hablar mal de ellos. Dice la Escritura, escuchen: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Y en medio de esta situación, escuche, hermanos, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Es lo peor que pudo pasarles a ellos. Fue como un balde de agua fría. Venían con el impulso de edificar y empezó a ponerse en alto esta voz, esta murmuración, esta voz que intimida,
esta voz que atemoriza, que es el enemigo de nuestras almas, muchas veces se ha levantado para intimidarnos, se ha levantado para frenarnos en la edificación, se ha levantado para poner y para murmurar, por no querer mezclarnos, por mantener una vida santa, una vida verdadera en Dios. Hemos sido presa, algunos de los que estamos aquí, de estas voces que se levantan para intimidarnos. ¿Sabe qué pasó con ellos? Se frenaron, hermanos. Se frenaron en la edificación. Se desilusionaron. Imagínense estando en esta vida de edificar y estar contento, pero pasa. Hay gente que vive por etapas y que vive las primeras etapas en libertad y por vivir la intimidación hoy están esclavos. Se frenaron de edificar. Ya sus casas no están edificadas. Están en la iglesia, pero sus matrimonios no están edificados. Están en la iglesia, pero los ministerios que una vez habían sido otorgados por Dios ya no están edificados. Volvió a ser ruina. Volvió a verse esa dejadez. Pasaron 16 años, hermano. ¿Usted entiende esto que estoy hablando? Amén. Pasaron 16 años de vivir en la amargura, de vivir en la intimidación, de creerle más a la voz del diablo que a la voz de Dios, de ver muchas veces más lo que el enemigo habla de nosotros que lo que Dios habla de nosotros. Se dejaron intimidar. Se dejaron intimidar, hermanos. Y pasaron 16 años. No fue 1 o 2. Pasaron distintos monarcas. Y cuando pasaron 16 años, Zorobabel, resignado, es que cada día tenía que vivir. Escuche, hermanos. Cada día su mente, su corazón era golpeado. Lo que pudieron haber sido y no fueron. Lo que pude haber logrado y no logré. Lo que pude haber alcanzado y no lo alcancé. Se pasó el tiempo, muchos se resignaron, pero había uno que no se resignó. Su espíritu estaba latiendo como aquel día que el Señor había puesto esa intención de edificar. Y ese hombre, Zorobabel, se levantó una vez más. Diga conmigo, se levantó una vez más. Yo quiero decirte en esta noche, si te habías levantado a edificar y por alguna razón escuchaste la voz que no tenías que haber escuchado, fuiste preso de aquello que se llama la intimidación, y por alguna razón, ministerialmente, también te hablo, fuiste frenado y pasaron ya muchos años. Yo quiero decirte que si te levantas una vez más, como aquel hombre se levantó Zorobabel, para ya no intentarlo, sino siendo decidido, levantarse una vez más, cueste lo que cueste, y se levante quien se levante, se iba él ahora a ponerse firme. Si lo seguía el pueblo, no lo seguía, ya era una cuestión de él. Dios había dado una promesa, la cautividad se había quebrado, ya habían pasado varios años. Ahora era tiempo de edificar. Él no se iba a frenar más por nada. Se levantó aquel loco, valiente, como quiera llamarle, intrépido, aquel que no se resignó, aquel que por dentro ardía al ver cómo el pueblo había sido intimidado, pero dentro de él ardía ese fuego. Él sabía que Dios estaba con ellos. Se levantó una vez más a edificar y empezó a contagiar a uno o a otro y a otro, y empezaron a edificar de nuevo. Y empezaron a escucharse esos gritos de júbilo, de gente que se levanta una vez más, de gente que no se resigna por el pecado, de gente que ha conocido a su Dios
Y que por más que haya sido preso de la intimidación, se levanta una vez más. Aleluya. Se levanta una vez más. Quien dice, yo me voy a levantar una vez más. Pero ahora me voy a levantar entendiendo que yo soy legal y voy a arrebatar todas las promesas para mí. Yo no me voy a levantar a edificar a medias tintas. Yo me voy a levantar a edificar. Se cruce quien se cruce, va a sufrir el quebranto de aquel apasionado, va a sufrir la violencia de aquel que se metió de verdad con su Dios. Se va a levantar a edificar. Amén. Empezaron a edificar, escuche, de nuevo la gente, de nuevo los perversos, de nuevo los enemigos de Dios, de nuevo los enemigos de nuestras almas. Escucharon, se enteraron. Es que sabe, cuando la gente ve que tu vida está siendo edificada en Dios, no a todos les gusta. Y ahora por un doble intento en frenarlos nuevamente, se acercaron a ellos. ¿Quién les dio permiso para edificar casa? Y ahora, ¿con qué permiso lo hacen? ¿Con qué decreto lo hacen de nuevo? Y ahora Zorobabel, determinado, hermano, si usted no se determina a ser aquel varón que se levante a edificar su hogar, se lo va a edificar el mundo, hermanos, y el mundo se lo edifica solamente con lo que sabe edificar el mundo, que es con esclavitud. No es con libertad. La libertad en el mundo se llama libertinaje y eso es esclavitud. Solamente hallamos libertad en Dios. Usted no va a hallar libertad en el mundo. Usted en el mundo va a hallar libertinaje. No lo mezclemos. Y eso es esclavitud. Si usted se levanta como alguien que va a edificar su casa, su discipulado, su gente, en las casas de buenas noticias, como un edificador, cuando venga esta segunda voz para tratar de frenarlo de nuevo, ahora Zorobabel hizo algo tremendo. Zorobabel le dice, vayan a preguntarle a Darío, era el rey que estaba ahora, y que Darío se fije en los archivos del rey Ciro. Allá en los archivos del rey Ciro, diga conmigo, hay un decreto. Y en ese decreto está la aprobación de ese rey, firmada y sellada por él, que tenemos que edificar. ¿Sabe? Nosotros éramos esclavos y vivíamos en la opresión del mundo y del pecado. El Señor Jesús rompió esa cautividad y puso un decreto para que cuando venga esa voz mentirosa para hacerlo vivir en el oprobio y en la esclavitud del pecado nuevamente, usted pueda levantarse y puede decir, hay un registro, hay un decreto, somos legales, no somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios para este tiempo, somos aquellos que de una manera legal, como lo dice la Escritura, aquellos que creen y confiesan legalmente, son aquellos que se levantan como verdaderos hijos de Dios, como los verdaderos herederos y coherederos de la gracia. No son aquellos ilegales, sino son aquellos que viven en la legalidad. Así que levántese a edificar, que Dios quiere que edifiquemos. Es legal que edifiquemos. Entonces el sirviente le trae el decreto
Y Darío lo lee y dice, sí, efectivamente, ellos están haciendo lo correcto. Diga conmigo, lo correcto para nuestra ciudad es edificar casa a nuestro Dios. No es correcto, no es legal que se edifiquen casas para la idolatría, que se edifiquen distintas cosas que no sea la casa para nuestro Dios. Lo legal y lo que Dios aprueba es que tú te levantes a edificar casa. ¿Sí, amén? Y dice la Escritura que Darío les dice a ellos, y guarda con aquellos que se interpongan con este pueblo. Su casa quedará como nada. Déjenlos edificar. Déjenlos edificar. Y si algo le hiciere falta, plata, oro, lo que fuere, yo les voy a dar todo para que edifiquen. Esa obra no se va a frenar para nada. Esa obra no se va a frenar para nada. Lo que me impactó que ahora el rey Darío les decía, y dígale a esa gente que nunca cese de orar por mi vida y por la vida de mis hijos. Estaba hablando un pagano, hermano. Lo que pasa es que muchas veces se levantaron a edificar gente que vivían en la dualidad. Pero cuando hay un pueblo cristiano que ama a su Dios, verdadero, que tiene altar, que se levanta a edificar de verdad, hasta la gente pagana va a traer sus recursos para que la obra de nuestro Dios sea levantada en donde sea. Nos ponemos de pie en esta noche. Hasta esta gente que muchas veces uno los ve como inalcanzables, va a entregar el recurso para aquellos que se levantan a edificar de verdad. Va a entregar el recurso, va a dar las directivas. Esta gente que son paganos, pero reconocen a Dios. El rey Darío le dice, y díganle que no se olviden de orar por mis hijos, por mi reinado. Levanta tu mano allí donde estás. Que el Espíritu de Dios en esta noche pueda poner de su espíritu. Y como pasó con esta gente, Zorobabel al frente como líder, se levantaron a edificar la casa de su Dios, la morada de su Dios. Ha pasado el tiempo y han pasado los días y tus palabras fueron de destrucción para tu hogar. Es el tiempo que hoy eso cambie. ¿Cuánto hace que no te levantas para edificar tu casa? ¿Cómo está tu altar? ¿Está derribado, caído? ¿Está echado a perder? ¿Está abandonado tu altar? Levántate en esta noche a edificar. ¿Cómo está tu relación con el Todopoderoso Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? En esta noche determínate a edificarla. Determínate a ser uno que se levante a edificar. ¿Cómo están esas casas de buenas noticias? Yo tenía 2, pero usted sabe que me cansé de ir y el frío y las cuestiones de la vida. Levántase a recuperar esas casas. Levántese y determínese a ser ese hombre, esa mujer que se levantan a edificar. Porque hay un decreto de parte de Dios. Porque hay algo legal de parte de Dios. Porque es legal que te vaya bien. Porque es legal que tu familia esté acá adentro. Porque Dios quiere que tu familia esté acá adentro. Así que levante su mano y empiece a orar conmigo.